recientemente, hace algún tiempo, investigadora también sobre la ideología anarquista en sus relaciones con la gráfica. Bueno, acerca de qué es el anarquismo como ideología contestataria y adversativa al establishment puede rastrearse sus orígenes en el tramo de la contemporaneidad, pues luego de la Revolución Francesa, con los lemas libertad, igualdad, fraternidad, que se proyectan como lemas de lucha hacia todo el siglo XIX, tanto en el continente europeo como en los nuevos continentes, es decir, en América Latina, al no resolverse dichos principios y ante la existencia de la constatación de la cuestión social, es decir, la explotación de unas clases sociales oprimidas sobre otras opresoras, es que el anarquismo deviene en una ideología que reclama todos esos lemas de igualdad heredados a partir de la Revolución Francesa. Eso registra diversos movimientos, la Revolución Europea y con el impacto de la Revolución Industrial, distintos movimientos por las luchas y las mejoras de vida cotidiana y laborales en el conjunto de los trabajadores. Esto, bueno, integra una historia inmensa en la historia del movimiento obrero, tanto europeo como de todo el mundo, también en territorio latinoamericano. En el caso del anarquismo, por ejemplo, uno de sus principales teóricos, el príncipe devenido militante anarquista Piotr Kropotkin, lo definió muy bien a través de su artículo en la Enciclopedia Británica, y entonces define que el anarquismo es derivado etimológicamente del griego e implica ausencia, o sea, negación de autoridad y poder. Y en ese sentido, vinculando con posicionamientos y terminologías y elucidaciones filosóficas más recientes del anarquismo, el poder, sostiene la ideología anarquista desde su expresión de filosofía política, radica en cada ser humano, incluso en armonía con otras especies con las que habitamos en la Tierra y en armonía con la naturaleza. Por esta cuestión, el anarquismo propende hacia el bienestar de todos los seres en el planeta Tierra, en esta estancia tan transitoria que podemos vivir en este planeta Tierra, y sobre todo ha emergido por los planteos ecologistas, ha emergido recientemente como propuesta interesante de estudio por los planteos ecologistas que propone, sobre todo a partir de dos geógrafos, en el caso del planeta Tierra, Piotr Kropotkin por un lado y Jean-Jacques Elisée Reclus en castellano, como se lo dice en el mundo hispanohablante. Y bueno, sobre todo Reclus plantea las relaciones ecológicas con el medio y con la naturaleza, un poco planteando la geografía humana a partir del ser humano, que es la célula primordial que plantea esas relaciones armónicas. Esto es muy importante porque en el actual sistema capitalista de producción, principalmente la naturaleza y el cuidado de las relaciones ecologistas no se tienen en cuenta. Es decir, existe la polución, la superproducción en función del consumo intensificado de mercancías y tecnologías, y sobre todo esa cuestión no se tiene en cuenta. Bueno, hablando un poco del anarquismo en Argentina, es decir, el impacto que tiene el movimiento anarquista en Argentina, puedo decir que militantes obreros, por ejemplo Enrico Malatesta y Pietro Gori, fueron a fines del siglo XIX los que organizaron de alguna manera, por ciertas razones de proscripción ideológica en sus países, el movimiento obrero organizado en Argentina, aunque la base es sobre todo la explotación a la que eran sometida la masa migrante de distintos países, simultáneamente al exterminio de población de pueblos originarios a través de la campaña al desierto, en el caso de la República Argentina. Desierto, no se puede hablar de desierto, eran tierras ocupadas por poblaciones originarias,
Y la conquista del desierto apostó a la modernización, al proyecto, al modelo Estado-Nación, con un proyecto concreto de modernización y con un modelo agroexportador que se proyecta hasta la década del siglo XX. Entonces, en este tramo es que, bueno, podemos tener presente que la ideología no surge en términos independientes y autónomos con respecto al contexto sociopolítico y legislativo donde surgen este tipo de movimientos como el anarquismo. ¿Por qué? Porque responde de alguna manera a esa cuestión de explotación sin legislación laboral que protegiese al cuerpo de los trabajadores. Por esto, cuando el movimiento obrero se organiza, en esto confluían tanto los socialistas libertarios, como se los denomina los anarquistas, como los socialistas autoritarios, así lo denominaban los anarquistas a sus compañeros de lucha de extracción ideológica marxista, cuando llegan a confluir en la Federación Obrera Argentina en 1901, y cuya sesión inaugural es en el Salón del Teatro Ligure, en el Teatro Verdi, actualmente en el barrio La Boca, en Buenos Aires. Existen muchos delegados que son de extracción migratoria italiana, también participa Pietro Gori. Esto sucede el 25 de mayo de 1901 e inmediatamente el Estado responde con legislaciones represivas. Tal el caso de la ley número 4144 de 1902, conocida como Ley de Residencia, que tiene pocos artículos. Fue una idea concebida por Miguel Cané en 1899 y sancionada en noviembre de 1902 a partir de la constatación por parte de los grupos de poder de distintas experiencias huelguísticas y de reclamo por las mejores condiciones de trabajo. Entonces, a partir de ahí, cuando se organiza la Federación Obrera Argentina, devenida luego en Federación Obrera Regional Argentina, FORA, que en el quinto congreso de 1905 plantea un enfoque encuadrado en los principios filosóficos ideológicos del anarcocomunismo, es ahí que vuelvo a repetir, es que ahí el Estado responde con esta feroz ley de residencia. Y digo feroz haciéndome eco de otros investigadores, tal el caso de Osvaldo Bayer en su Historia de la Crueldad Argentina y en otros textos donde indaga acerca del movimiento obrero, pues esta ley no contemplaba afectos familiares, derechos individuales de los trabajadores, sino que por el solo hecho de encontrar una persona haciendo agitación, repartiendo hojas agitativas para mejorar las condiciones laborales, por ejemplo la consecución de las 8 horas de trabajo, eran detenidos, no se les avisaba a sus familias, se los llevaba al puerto y de ahí se los repatriaba a sus países de orígenes. Esta ley recorre el siglo XX en Argentina y es derogada recién en la década del 50, en el año 1957, por una ley francesista. A esta legislación, que es el marco legislativo a través del cual el Estado organiza su vida social desde los grupos de poder, se le suma en 1910 la ley, vuelvo a repetir, en 1910 la Ley de Defensa Social, que después se traduce en el Código Penal Argentino. De manera que toda la historia del movimiento obrero, vinculado en parte al anarquismo y también al movimiento obrero, está recorrida por esta especie de espada de Damocles que tienen los trabajadores diariamente, a la vez que trabajan por su sustento diario. Y es entonces que de ahí que a la distancia podemos valorizar mucho mejor todo el esfuerzo cotidiano que hacían los trabajadores para lograr eso que es necesario para garantizar la felicidad del ser humano, es decir, tener derecho al descanso, 8 horas, tener trabajo, también 8 horas, y dedicarle el tiempo a la familia y a los afectos.
En muchos casos, no solo las horas laborales de trabajo, el exceso de horas laborales, sino también el exceso de peso, por ejemplo, en el caso de los estibadores, y la ausencia de legislación también en el campo. Creo que esta es la gran herencia, el legado de lucha, mejor dicho, que nos deja el estudio del movimiento anarquista y que no está lejano a nuestra realidad cotidiana, porque entre lo que se puede designar como el corpus ideológico del anarquismo figuran todos esos principios que todas las personas anhelamos: libertad, justicia, equidad política, económica, y sobre todo para difundir estas cuestiones y para ayudar a los compañeros y compañeras caídos en desgracia, acudían a la práctica de la solidaridad de clase y de ideas, incluso con la formación de comités pro presos y deportados, que muchas veces eran presos por retornar al territorio argentino luego de la aplicación de residencia, porque estas personas expulsadas no se resignaban a dejar a sus afectos y a sus familias. De alguna manera en esta cuestión está todo ese legado de lucha, la consecución por las 8 horas, por mejores condiciones de vida, y es lo que se traduce a través del tiempo. Sobre todo es muy paradójica esta mención, porque actualmente en muchas situaciones laborales de ninguna manera se respetan las 8 horas de trabajo. La gente trabaja mucho más que 8 horas, no pueden estudiar, no pueden hacer uso y goce del tiempo libre, y además porque es necesario reflexionar que más allá del consumo de objetos, mercancías, tecnologías, está bueno plantarse frente al mundo, a la naturaleza, tener tiempo para dedicarle a los amigos, intercambiar ideas, y creo que en ese sentido eso es lo que nos dejan los militantes anarquistas o libertarios. Acerca de la criminalización del anarquismo, podría pensar que en todos los estados o países se traduce en términos similares a lo que conocemos como criminalización de la protesta social. Y en esto el anarquismo o los grupos anarquistas que se identifican con la ideología anarquista no son extraños, es decir, esta discriminación no es nada extraña con respecto a otro tipo de criminalizaciones, es decir, grupos de trabajadores que luchan, por ejemplo, en el caso de los maestros, contra las reformas educativas, contra el despojo de infraestructura concreta dedicada a una excelencia en la calidad educativa. De todas maneras, podría hacerse una evaluación aún mayor. Los grupos de poder, o inclusive toda persona en situación cotidiana que está acostumbrada a discriminar, siempre va a encontrar razones para discriminar al otro, al semejante. El tema es ponernos a pensar por qué existe la discriminación. Porque en un mundo donde pueda pensarse que la igualdad pueda llegar a ser una realidad, no existirían razones para discriminar al otro, sino sí razones para convivir en paz, para aceptar al otro con sus diferencias, incluso de ideas. En la cuestión de la criminalización es por demás evidente que la criminalización se vincula con intereses económicos, porque nosotros en situaciones cotidianas podemos expresar nuestras diferencias con respecto a ideas de un compañero de trabajo, de un compañero de estudios, pero en el medio no existen razones económicas que determinan nuestra relación. Y sí ocurre en el caso de grupos económicos y de poder constituidos que por intereses constituidos y que los explican, utilizan lo que se llama a lo largo de la historia de la humanidad y también de la contemporaneidad, la figura del chivo expiatorio.
es decir, aquel que hay que identificar para ejercer la violencia social y para que de alguna manera no veamos todas esas cosas que nos cierran cotidianamente. Entonces, volviendo a la pregunta que ha surgido aquí, la criminalización del anarquismo responde a esos rasgos en común contra la criminalización de la protesta de otros grupos sociales.